Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a hablar del libro Mi nombre es Legión, escrito por Roger Zelazny. Un libro del cual ya quería hablar desde hace un buen tiempo, pero no había encontrado el momento para grabar el video. Así que bueno, aquí está. Mi nombre es Legión, una compilación de 3 historias que tienen en común un protagonista, un outsider. La verdad, este libro yo siempre lo había querido leer, pero no lo encontraba. Es muy difícil encontrar libros de Roger Zelazny en español y sobre todo a un precio accesible. Porque si ustedes buscan los libros de Roger Zelazny, generalmente están arriba de los 500 pesos y solamente tenemos 2 títulos que se pueden encontrar así físicamente. Mi nombre es Legión y Tú el Inmortal, que ese por desgracia todavía no lo tengo, pero algún día lo voy a tener. Y también son los únicos libros que hay, por no sé por qué, si Roger Zelazny tiene muchas historias, pero desde hace muchos años son los únicos 2 libros que se pueden encontrar en español. También se puede encontrar Dalvish el Maldito, pero eso es en edición Kindle o en otros formatos, pero que son muy caros y nada accesibles. Y honestamente, por más buenos que estén esos libros, no pienso gastar una cantidad exuberante de dinero en esos libros que fácilmente puedo leer en inglés y a un precio mucho más accesible. Aquí está, Mi nombre es Legión, una compilación de historias bastante buenas que honestamente a mí me sorprendieron demasiado. Es ciencia ficción, a pesar de lo que se pueda decir por la portada, que pueda parecer algo como cyberpunk. No, de hecho yo diría que es más como de ciencia ficción, pero solamente las ideas, porque en sí es un ambiente policíaco y a veces neo-noir. Entonces, no se vayan a guiar por la portada de que vamos a ver así como cyborgs, androides o luces neón a diestra y siniestra. No. Son historias policíacas con elementos de ciencia ficción, con un solo protagonista que en el arco de estas 3 historias lo vamos a conocer, vamos a entender cómo es que aniquiló su identidad y sobre todo cómo se resuelven ciertas situaciones. La verdad, Roger Zelazny es uno de mis escritores favoritos, tanto por su prosa, por sus ideas y por todo lo que llegó a plasmar. Una rosa para el Eclesiastés, Mi nombre es Legión, Las crónicas de Ámbar, Tú el Inmortal, El Señor de la Luz, que todos estos son historias muy aclamadas de la ciencia ficción, y también llegó a tener un libro o una novela corta, como se le quiera ver, con Philip K. Dick, Deus Irae. Dejando todo eso de lado, la verdad, Roger Zelazny para mí es uno de los mejores escritores de ciencia ficción que haya podido existir jamás. Incluso yo lo pondría a la altura de Isaac Asimov o de todos los padres de la ciencia ficción, o incluso tal vez un poquito más arriba. Solo tal vez, es mi opinión. No, yo entiendo que Isaac Asimov fue mucho más reconocido que Roger Zelazny, también pues muchos otros escritores, pero a mí me gusta más Roger Zelazny. Soy más de sus relatos que de sus libros, porque aparte de que son muy difíciles de conseguir, parecidas a lo que hay hoy en día, respecto a avances tecnológicos o ideas ficticias que en ese entonces se creían así. Como ya les dije, son 3 historias que tienen en común a un protagonista. La primera historia es La víspera de Rumoko. Esta historia está centrada en ciudades acuáticas esféricas subterráneas. Nuestro outsider tendrá que hacer frente a una amenaza que pone en riesgo la integridad de estas ciudades y de todas las personas que viven ahí mediante sabotajes tecnológicos. Lo que a mí más me llamó la atención de este relato no fue como tal la historia principal, que si bien puede llegar a ser muy atractiva y sonar muy buena, cosa que sí es, para mí se robó los reflectores cómo nuestro outsider mató a su identidad. Esto debido a los avances tecnológicos, que en ese entonces yo creo que sí hubieran pensado cómo es que una persona puede aniquilar su identidad, pues con la tecnología. Y ciertamente mientras yo pensaba esto decía, oye, lo que Zelazny planteó es correcto. La tecnología al día de hoy es prácticamente pues normal, es cotidiana tener un objeto que prácticamente hace todo, que tiene una ingeniería tecnológica muy compleja detrás y que para nosotros es pues ya algo normal, algo cotidiano, y muchas veces no llegamos a tener en cuenta el peso que esto representa en el día a día, en cómo esto afecta a nuestras personas. El hecho de que Zelazny tomara esto y le diera una interpretación realista y que honestamente a mí me dejó impresionado fue lo que se robó
este relato, porque ya conocemos automáticamente cómo es que nuestro outsider pues es un outsider. Aquí hay ideas de ciencia ficción muy buenas, pero también lo son acertadas a nuestro día de hoy, como el almacenamiento de datos, los pocos escrúpulos de ciertas personas al momento de hacer ciertas cosas o no, que ponen en riesgo la integridad de diversos aspectos sociales. Otra cosa es la prosa de Roger Zelazny. Es muy ligerita y es muy sencilla de entender, y muchas veces puede parecer como si un poeta te estuviera contando una historia de ciencia ficción, lo cual es muy interesante. Remarcando el estilo de Zelazny, están los diálogos súper cortos que ponen muchísimas cosas muy interesantes para el lector. Son sencillos y muy acertados. Pueden de repente hablar de ingeniería, hablar de cómo fue un día, de lo que están comiendo, o pues ya de lleno en la situación de cómo esto puede poner en riesgo la integridad de muchas ciudades y cómo a veces la destrucción no es precisamente lo que uno puede llegar a pensar. También la moral de los personajes, cómo hacer lo correcto, no hacerlo, y si realmente a veces hacer las cosas buenas es lo más acertado para todos. La dualidad de los personajes igual es muy interesante, porque nuestro outsider, al no tener rastro de su identidad, pues puede ser lo que sea, cuando sea y como quiera. Como Barbie, solamente que en una escala mucho más grande. También, casi se me olvida. La chica que acompaña a nuestro protagonista en su viaje. Esto es algo muy habitual en las historias de Zelazny, y la verdad aquí me gusta mucho, porque aterrizan a nuestro protagonista y también a veces funciona como una especie de antagonista para nuestro protagonista y para la historia, causando un dilema moral bastante interesante. Eso es lo único que puedo decir respecto a las cosas buenas, porque si digo más, pues entraría en spoilers muy grandes y no quiero decir eso. Solamente tengo que remarcar que las cosas no se resuelven como uno piensa. Hay giros inesperados muy buenos y la verdad, no todo el crédito se lo lleva a nuestro protagonista. Lo único malo que le tengo que dar, a veces los diálogos son un poco cortos y las cosas pasan demasiado rápido. A veces no se explica al 100% qué es lo que se busca con esta historia y se deja de lado pues ciertos elementos importantes. Por lo que yo recomiendo que se tomen su tiempo para leer los diálogos y vayan digiriendo las cosas poco a poco, porque créanme, si hay una gran cantidad de información y muchas cosas que están pasando en la víspera de Rumoko. Cualque Kudheil Keak. No sé si lo dije bien, no sé si lo pronuncié bien, y créanme, no tengo intenciones de decirlo bien porque no sé cómo carajo se pronuncia. La segunda historia es esta. Y fue la que más me llamó la atención. ¿Por qué? Porque se trata de que nuestro outsider ahora va a tener que investigar un caso de unos asesinatos que cometieron unos delfines. Así que nuestro protagonista va a tener que probar la inocencia de unos delfines que han sido alterados genéticamente para que sean más brillantes. Ya sé, yo igual pensé lo mismo, delfines asesinos, y también cómo se puede desenvolver una historia tan extraña. Este era el que más me llamaba la atención, independientemente del tercero, que ahorita vamos a ir con él. Este fue el que más me llamó la atención, porque dije, ¿cómo se puede ejecutar esto? Pero la verdad, este fue el que menos me atrapó. El primer relato se centró en ponernos un poco la perspectiva del outsider en ciertas situaciones, conocemos su origen y lo desarrollaban un poco. En este relato entablas una relación más íntima con ellos, los conoces realmente, sus motivaciones, cómo piensan, cómo actúan, pero lo más importante, te encariñas con ellos, los amas y los odias. Eso es lo que más me gustó de este relato. Se trabaja más en los personajes, se trabaja más en la relación personaje-lector, y eso me gustó mucho. Esto por las perspectivas que hay y porque es una situación más desafiante. ¿Cómo puedes combatir delfines? ¿Cómo puedes probar la inocencia de estos? Es algo completamente diferente a evitar que ciudades burbuja pues hagan kaboom. Sí, muchos podrán pensar, pero este es un desafío más pequeño, no hay ciudades enteras en riesgo. Y sí, precisamente ese es el detalle, todo es un poco más pequeño, y en esa pequeñez, en esos aspectos diminutos, es donde los personajes son más humanos y te entrañas con ellos, y con la situación y con el ingenio de nuestro outsider. Conectando demasiado con el relato anterior, te das cuenta de que todo sigue una línea argumental y que nuestro personaje es el mismo.
A pesar de que tenga una vestimenta diferente, un nombre diferente, la personalidad sigue siendo la misma y conforme vamos avanzando se vuelve más interesante y más complejo este personaje. Hay una exploración muy íntima respecto a los dilemas humanos, la avaricia, la lujuria, el misterio y muchísimas otras cosas más. El amor, el desamor, la violencia, la pasividad, lo que es correcto y lo que no es correcto. Así que estamos muy cubiertos en los aspectos emocionales, estamos muy cubiertos en los aspectos íntimos. Entonces, ¿qué es lo que falló? Si bien los ambientes y las descripciones de Zelazny son muy buenas y te llegas a imaginar todo lo que pasa, el detalle es que la premisa solo es un gancho para meterte otra premisa, que realmente no es nada interesante la segunda premisa que nos meten, solamente al final, donde ya todo cobra sentido. Pero la verdad es que no vale la pena el desarrollo para llegar a ese punto. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Los diálogos, como dije anteriormente, son cortos y bastante sencillos. Sí, a veces se pueden extender por páginas y por páginas y por páginas, y a veces está bien. Pero en este relato los diálogos son súper largos, son muy tediosos y honestamente no aportan nada a la historia. No exploran a la situación, más que nada son los dilemas humanos y morales. Y solamente nuestro outsider es el único personaje que emite, pues, una aura humana. Los demás, que son completamente nuevos al relato anterior, pues no aporta nada. Realmente yo no sentí nada por nadie y son personajes completamente olvidables, que no son personajes memorables. Al contrario, si me preguntan ahorita mismo cómo se llama un personaje de este relato, no les podría decir ningún nombre porque para mí ninguno fue importante. Yo quería saber sobre delfines y sobre nuestro outsider. Los personajes secundarios no son interesantes, son solamente personajes secundarios y ya. No puedo decir que son personajes como de Zelazny porque no hubo nada interesante con ellos, simplemente estaban y ya. La verdad, yo sentí más cercanía con los delfines las pocas veces que aparecían que con los personajes secundarios. Honestamente no hay un giro interesante al final, solamente es algo ahí que pues está ahí latente y te recuerda que la humanidad no siempre es la mejor especie que puede existir y que a veces un animal puede llegar a tener un poco más de honor y de decencia que un ser humano. El regreso del verdugo, este sí es un cuentazo espectacular. Ganador del premio Nebula y del premio Hugo, los premios más importantes que puede haber de ciencia ficción. Este relato los ganó los dos. Y muy bien ganados se los tenía. Lo que pasa en este relato es que nuestro outsider ahora es contratado. Ya no se ve involucrado porque sí o porque no. Ahora es contratado para que proteja a ciertos científicos que estuvieron trabajando en crear una inteligencia artificial que de repente se salió de control y aniquiló a uno de sus creadores. ¿Cuál es el detalle con esto? Que parece que la inteligencia artificial va a ir detrás de todos los que estuvieron involucrados en su creación, por lo que nuestro outsider, aparte de investigar qué está pasando, va a tener que cuidar a todos los involucrados en este proyecto. Como mencioné en el primer relato, la tecnología es muy habitual verla en nuestro día a día. Ya no le damos el peso que requiere y tampoco nos la tomamos tan en serio como debería ser. Las inteligencias artificiales allá afuera están haciendo muchos estragos, están creando cosas, están reemplazando lo que un ser humano debería hacer, están reemplazando el lado artístico, el lado emocional, el lado humano de las personas. Y eso honestamente para mí es un poco alarmante. Pero Roger Zelazny plasmó todo eso de una forma espectacular. Primero, los diálogos aquí son espléndidos, con charlas sobre inteligencias artificiales y las repercusiones que llegan a tener en nuestra vida o que están teniendo en nuestra vida. Son profundas en ámbitos filosóficos, éticos y morales. También abarca el lado científico y ficticio de la situación, dándonos un panorama un poco más amplio sobre el uso de la tecnología en la vida cotidiana del hombre. Porque si te pones a pensar muchas veces, una inteligencia artificial nos va a reemplazar, pero no como Terminator o no así, no en un futuro postapocalíptico, sino algo más similar a lo que Philip K. Dick y Roger Zelazny plantearon. Los robots son humanos, no lo son, pueden llegar a pensar o tener más sentimientos que una persona. Sí, no, ¿por qué? Todas esas cosas están muy bien empleadas. Todas las creaciones, todos los puntos de vista de los creadores son perfectos. Y como el outsider se va adentrando en esta situación,
hace que tú te sientas parte de la historia, no solo un protagonista, no solo un espectador, que seas parte de la historia. Los personajes son muchísimo más íntimos. Aquí sí hay algo que te haga encariñarte con ellos. Aquí sí hay algo que está latente ahí. Aquí sí hay un corazón para los personajes y hay un corazón en la historia. Hasta de una forma te llegas a encariñar con la inteligencia artificial. Entonces los personajes aquí son espléndidos. Por lo anterior principalmente, por todos los dilemas, por todas las charlas y porque muchos son muy carismáticos y otros son muy odiosos. Aparte, la acción es simplemente espléndida. Hay acción y hay drama, desarrolladas en muchos parajes. No solamente estamos investigando delfines o en burbujas submarinas. No, aquí estamos de un lugar a otro. Estamos conociendo el mundo que Zelazny creó. Y fue para mí espectacular ir de aquí para allá conociendo cómo se creó la inteligencia artificial, cómo iba cazando, cómo funcionaba la perspectiva de nuestro outsider y sobre todo ahí la charla final que hay es para mí espectacular y es uno de los mejores relatos que he podido leer jamás en toda mi vida. En conclusión, tengo que decir que Mi nombre es Legión, sin duda alguna, es un obligado. Si te gusta la ciencia ficción con elementos policíacos o neo-noir, recomiendo mucho que lean Mi nombre es Legión. Realmente es una compilación de historias muy buenas. Nuestro outsider es un protagonista increíble. La forma en que funciona la tecnología en estos relatos es muy similar a la forma en que la tecnología funciona en nuestros días. Los dilemas éticos, morales respecto a la tecnología, al ser humano y todas esas cosas que hacen tan interesante la ciencia ficción están aquí, pero elevadas a un nivel impresionante. La prosa de Zelazny es muy sencilla y es muy ligerita. No usa el lenguaje tan complicado que uno tiene que tener ahí un diccionario al lado para saber a qué se refiere Zelazny. A veces sí llega a usar palabras complicadas, a veces se llega a emplear tecnicismos bastante interesantes, pero la magia de Zelazny está en su prosa, que era muy cercana a la de un poeta. Los protagonistas son buenos, sobre todo nuestro outsider. Las historias son muy buenas, yo considero que a día de hoy siguen siendo muy frescas, pero bueno, sí recomiendo mucho que lean Mi nombre es Legión. Pero bueno, eso es lo que a mí me pareció. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.